Hola, ¿cómo están? Bueno, les habla Mónica Giglio. Hoy vamos a hablar sobre el diseño e implementación de la intervención que corresponde a la unidad temática 6. Como ustedes saben, siempre hacemos una ubicación donde estamos entre el resto del contexto de las unidades temáticas. Estamos en el segundo cuatrimestre, entonces nos toca la etapa de teóricas que ven los aspectos propositivos. En la unidad temática 5 vimos el tema de la formulación de estrategias y cómo se formula el plan estratégico. Ahora vamos a ver el diseño e implementación de la intervención y en la próxima clase, en la unidad temática 7, vamos a ver los instrumentos de planificación y gestión, o sea, cómo llevar a cabo todo aquello que estuvimos planificando para la intervención. Como siempre, les mostramos el programa de la unidad temática. Como ustedes saben, nosotros siempre tenemos un apunte que sirve para leer, enterarse con mucha mayor profundidad del tema, y lo complementamos con algunas cuestiones que no están explícitas en el apunte, pero en cada teórica nos proponemos ciertas metas y en este caso nos proponemos responder 3 preguntas. La primera es cómo llegamos a hablar de este tema de territorios inteligentes o territorios sostenibles. Después vamos a ver también ejemplos y tendencias actuales en el urbanismo a nivel mundial, y luego vamos a ver algunas pautas para el diseño de la ciudad inteligente. Haciendo una referencia a lo que vimos en la unidad temática 5, para definir las estrategias de un proyecto, primero hay que evaluar cuáles son las tendencias. Y se pueden evaluar esas tendencias de distinta manera. En la teórica anterior vimos estos casos que se podían hacer análisis diacrónicos sobre el comportamiento de determinados productos inmobiliarios en el territorio, sobre la evolución de un determinado territorio, o también sobre el impacto que determinadas intervenciones o políticas de incentivos concretos para determinadas actividades pueden llegar a producir en el futuro. Pero en esta clase vamos a incorporar otra visión también complementaria que hay que tener en cuenta en el momento de definir las estrategias, y que es un poco cuáles son las estrategias actuales que se están usando en el mundo. Entonces, simplemente lo dividimos en 3 etapas. En los años 70 se produce ahí una crisis del modelo de desarrollo que hasta entonces se utilizaba, que era un desarrollo en función de la tecnología, que no tenía límites, y a partir de estos años empiezan a haber signos evidentes de los conflictos ambientales o medioambientales que se producen en el territorio. Este modelo de desarrollo generó mucha riqueza, pero también, como una contracara, generó mucha pobreza. Y es por eso que podemos decir que hay una fractura
en la globalización y que hay sectores con, digamos, muchas ventajas y beneficios de este modelo de desarrollo y sectores desfavorecidos, y además también el empobrecimiento no es solamente de algunas partes de la sociedad, sino también de la diversidad de la naturaleza. Entonces, a esto ya se contrapone un famoso informe, que es el informe Brundtland de 1987, que define al desarrollo sostenible, y lo define como es el que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras. Esto pone un límite a ese desarrollo, un parámetro, que es el no comprometer a las generaciones futuras. También en esta instancia comienza a aparecer un protagonismo de lo local relacionado con lo global, pero donde lo local también es considerado como una parte importante para controlar estos cambios que se están produciendo en el medio ambiente, ¿no? Como todos conocemos también el cambio climático y demás, que producen determinadas intervenciones. Bueno, ¿y hoy dónde estamos? Hoy estamos hablando de territorios inteligentes que tienen perfiles urbanos muy definidos, con componentes de excelencia y sobre todo lo importante es la complementariedad con el entorno. Ya no se plantea avanzar sobre el entorno a toda costa, sino complementarse con él. Bueno, como ustedes saben, la unidad temática número 6 tiene un apunte de un libro que se llama Territorios Inteligentes, de Alfonso Vergara y de las Rivas. Allí podemos ver las distintas corrientes del planeamiento que se fueron abordando en el tema de la sostenibilidad, en relación a esta nueva forma de pensar el territorio y de proyectar la ciudad. Yo no voy a hacer un resumen de todo lo que dice el libro lo explica, por supuesto, mucho más detalladamente, pero sí voy a tomar, en este caso, 3 puntos que me parecen fundamentales para ir viendo como etapas de este desarrollo, ¿no? En primer lugar, podemos citar la idea de la planificación ecológica. ¿De qué se trata esto? Bueno, como veíamos anteriormente, antes de los 60, no se consideraba una cuestión preocupante el tema del consumo energético, del consumo de tierra, del consumo del medio ambiente, y de repente cuando se decidía, el planeamiento decidía ubicar algo en un lugar, se tomaba la ubicación óptima en función de otros parámetros, pero no se consideraba las características naturales del suelo. De repente, si en ese lugar había un arroyo, pues se entuba el arroyo. Si estamos en el borde de un río, pues se rellena y se ganan las tierras al río o se ocupan los humedales. Y no se pensaba en el impacto que todo esto podía provocar. Por eso es que la planificación ecológica intenta poner cierta racionalidad en el consumo desproporcionado de la naturaleza. Y ya con el desarrollo de algunas técnicas de estudios ambientales y geográficos, se empiezan a definir
aquellos sectores que tienen aptitud o idoneidad para que ahí se desarrolle determinada actividad, buscando la máxima utilidad. En segundo lugar, podemos hablar de el problema del crecimiento urbano. Empieza acá a visualizarse el impacto que provoca el crecimiento en Estados Unidos con el modelo de el crecimiento de baja densidad y alto consumo de suelo, conocido como sprawl. En Estados Unidos es bastante difícil condicionar las intervenciones privadas, los desarrollos privados, por un tema legal. Entonces, lo que se trata es promover técnicas activas para tratar de modelar ese crecimiento urbano y minimizar aquellos impactos negativos. Y en tercer lugar, podemos hablar del ecourbanismo. Acá un filósofo, Edgar Morin, lo define como realmente una nueva ciencia, donde se plantea la filosofía de la simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Va más allá del tema de una relación armónica o una relación controlada, sino que se trata de plantear juntos este desarrollo, ¿no? Un poco el arquitecto japonés Kurokawa es uno de los que más ha avanzado en este tema del ecourbanismo. Y paralelamente a este desarrollo teórico, digamos, de cómo debe ser esta nueva situación de relación del hombre con la naturaleza, tenemos también las agendas que establece las Naciones Unidas a través de las cumbres, ¿no? Por ejemplo, la primer cumbre del hábitat fue en Río de Janeiro en el año 1992, y ahí se aprobó las agendas 21 locales, donde se plantea un programa para fomentar los lineamientos del desarrollo sostenible en el siglo XXI. Ahí se incrementa la responsabilidad ambiental de las entidades locales y se fomenta también la participación de la ciudadanía. Se plantea como una matriz espacial con interacción de ecosistemas urbanos y ámbitos naturales que son de interés para su presentación. Luego a esto le sigue un hábitat 2 y finalmente tenemos el hábitat 3 que se dio en el año 2016, donde se aprueba la nueva agenda urbana, que tiene los objetivos de desarrollo sostenibles para alcanzar en el 2030. Estas agendas se plantean cada 15 años y la próxima agenda será en el 2030. Creo que con todo lo que estamos pasando en estos momentos va a haber varias cosas o varias metas que no van a ser posibles de alcanzar en ese 2030 y tal vez se incorporen nuevos conceptos. Esto va a ser muy interesante. En el apunte también podemos ver distintos ejemplos de distintas ciudades. Yo acá destaco dos ejemplos que se mencionan en el libro. Una que ya los conocemos bastante,
que es la ciudad de Curitiba, en Brasil, la denominada capital ecológica de Brasil, que es bastante conocido cuáles son sus intervenciones. El tema es mejorar la calidad urbana y ambiental, también generar una red integrada de transportes, un sistema de parques, el tema de las bicisendas, y muchas de estas cuestiones la vemos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Allá hacían el Metrobús, nosotros tenemos nuestro Metrobús. Allá hacían las bicisendas, nosotros tenemos las bicisendas y también tenemos las cuestiones paisajísticas. Pero también hay otro ejemplo que los autores denominan como la ciudad informal del tercer mundo, ¿no? Y da un ejemplo que es la ciudad de Catutura, en Nambia. Esto queda, acá les puse el planito, al sur de África. En este caso, en el idioma natural del lugar, Catutura quiere decir el lugar donde nadie quiere vivir. A mí me llamó un poco la atención, es por supuesto un asentamiento informal, nosotros podemos ver acá las características que tiene el lugar y darnos cuenta por qué nadie quiere vivir ahí, ¿no? Aunque encontré algunos puntos en común. Esto es una cabina de Telecom. En este caso se ha intervenido un proyecto internacional que plantea pequeñas actuaciones para mejorar la situación económica del lugar, y plantea que los vecinos, por ejemplo, pinten sus fachadas de distintos colores, seleccionados por artistas internacionales, armando de esta manera un museo vivo para atraer a los turistas, aprovechando también para vender artesanía y espectáculos culturales. Y bueno, estas cosas también la podemos ver en nuestro país, incluso en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Villa 31 también se ha intervenido en los colores de las fachadas para hacer un sitio más atractivo. Y últimamente, no sé cuándo verán este video, pero en estos momentos hay un asentamiento ilegal en Guernica. No les puse acá el planito de dónde queda Guernica, pero queda en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. Y estaba mirando una foto que la verdad me parecía bastante parecido a Catutura, ¿no? Y de repente ahí se me presentaba una pregunta: ¿por qué tanta gente en estos momentos está por decidir si se quedan o se van? Pero ¿por qué tanta gente quiere ir a vivir a un lugar donde nadie quiere vivir? Bueno, por supuesto, esta pregunta no va a ser tomada en el examen, se las dejo para pensar. Ahora vamos al grano, vamos un poco para ver qué es lo que proponen los autores como una ciudad sostenible o un territorio inteligente. En principio, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre planteamos la relación entre tres factores: lo social, lo ambiental y lo económico. Y en este caso lo que se plantea es que encontrar un equilibrio inteligente entre estos tres factores va a ser lo que haga exitosa a las ciudades en el futuro. ¿Y cuáles son los tips que deberían cumplir esas ciudades? Bueno, la calidad de vida, brindar una calidad de vida a la población que las haga atractiva a esas ciudades,
tener calidad ambiental, tener capital intelectual, y los autores hablan mucho de los clústeres de excelencia dentro de las ciudades. Eso genera innovación que a su vez se retroalimenta con la competitividad y el desarrollo económico. Y todo esto, este proyecto tiene que ser consensuado y compartido entre distintos actores de la comunidad. Ahora vamos a ver una cuestión un poco más focalizada de cómo tendría que ser. A mí no me gusta tanto hablar de ciudades inteligentes, yo prefiero hablar de un proyecto inteligente de ciudad. Y para eso tomamos tres cuestiones. Primero, la definición de estrategia, definiendo el modelo de ciudad. En las nuevas ciudades o ciudades inteligentes, las empresas tienen que tener cubierta sus necesidades de un soporte adecuado para ser competitivas. Por otro lado, los ciudadanos tienen que tener unas altas cotas de calidad de vida, y por otro lado, también este proyecto debe ser estratégicamente formulado por los ciudadanos. El tema de la participación en las ciudades inteligentes está planteado muy firmemente. Luego, el tema de la estructura urbana. Una estructura urbana que pueda estructurar los nodos internos de la ciudad, pero también comunicarse con una red de ciudades, con el contexto urbano en el cual se inserta, para de esta manera poder complementar las acciones y los productos elaborados en cada una de las ciudades. Y por último está el perfil funcional, que debe desarrollar la actividad industrial, la actividad científica, la actividad ecológica, económica, siempre teniendo una sensibilidad ambiental y una relación con el entorno circundante, para poder definir ese perfil urbano de excelencia que se requiere en estas ciudades inteligentes. Bueno, hasta acá básicamente es lo que podemos ver y extraer como conclusión del apunte que tenemos. Ahora vamos a incorporar algunas otras cuestiones que son consideradas en el programa, pero que no son desarrolladas en este caso en este libro, y que tiene que ver con aquellos aspectos más formales, de cómo se formula una propuesta, cómo se formula un plan, y qué diferencia hay entre plan y proyecto. En principio, podemos clasificar dos tipos de planes. Aquellos que tienen que ver con el territorio, que son los planes territoriales, que tiene que ver con un espacio físico georreferenciado. Y aquellos otros planes que se llaman temáticos o sectoriales, que toman un tema específico, como por ejemplo el tema de la planificación de transporte, o el tema de la planificación de un plan hidráulico, que son aquellos elementos que actúan en distintas partes del territorio, pero sobre un tema específico. Y respecto de los planes territoriales, podemos observar como una clara pirámide de planeamiento, donde en el pico de esa pirámide se encuentra el plan nacional, y un poco va a derramar los lineamientos que deben cumplir todo el resto de planes que le siguen en jerarquía. En nuestro caso, en Argentina, tenemos el Plan Estratégico Territorial, y nosotros en la unidad temática 2 hemos visto algunas
algunas partes de los contenidos de este plan y del diagnóstico que hace respecto de cómo es la evolución de las ciudades en Argentina. En segunda instancia tenemos los planes regionales o provinciales. En nuestro caso más cercano tenemos el área metropolitana de Buenos Aires. Para ello tenemos los lineamientos estratégicos de la región metropolitana de Buenos Aires, que no es un plan vinculante, que no es un plan obligatorio, porque el área metropolitana de Buenos Aires, como ustedes saben, no tiene una estructura institucional, un área específica que pueda llegar a gestionar estos proyectos metropolitanos. Los proyectos que se ejecuten tienen que ser acordados por las distintas jurisdicciones que intervienen en el área, que son la Nación, la provincia de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y después, en el último escalón, a nivel local, tenemos una amplia gama de planes que pueden tomar desde una ciudad entera hasta una comuna, como en el caso de Buenos Aires, o de un sector muy específico de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el Plan Urbano Ambiental, que fue aprobado por la Ley 2930 en el año 2008, si mal no recuerdo, y que en estos momentos está en una etapa de revisión. O sea que es interesante también seguir esta nueva etapa de renovación de un plan vigente. Otra de las dudas que normalmente se presentan en el momento de formular una intervención urbana es decir, bueno, ¿qué estoy formulando? ¿Un plan, un programa, un proyecto? Vamos a explicar brevemente también de qué se trata esto. El proyecto es la unidad más chica que contiene los siguientes componentes. Un conjunto de actividades interdependientes, orientadas al logro de un objetivo específico en un tiempo determinado y que implica una asignación de recursos de inversión. Todos estos contenidos que tiene el proyecto también los tiene en el momento de formular un programa y también tienen que estar presentes en el momento de formular un plan. ¿Y cómo se organiza esta pirámide de jerarquías? Bueno, un conjunto de proyectos pueden conformar un programa y un conjunto de programas pueden conformar un plan. Visto al revés, un plan es un conjunto de programas y un programa es un conjunto de proyectos. ¿Puede haber un proyecto que no responda a un plan ni a un programa? Sí. ¿Puede haber un programa que no responda a un plan, pero que sí tenga proyectos? También. La combinación de esto, lo que no puede haber es un proyecto que contenga programas y digamos, invertir esta jerarquía. Ahora, muy brevemente, ya para terminar, porque se nos termina el tiempo, vamos a tratar de ver en 3 simples pasos la historia de un proyecto. Y esto lo vamos a relacionar con lo que estuvimos viendo hasta ahora en el desarrollo y la implementación de proyectos. En primer lugar, lo que podemos pensar es cómo fue pensado ese proyecto. Acá estamos hablando de cómo se definió la estrategia del proyecto. Y si recordamos un poco lo que vimos en la clase anterior, podemos decir, bueno, en la planificación estratégica armamos una mesa de consenso donde hay distintas instituciones que tienen un representante en esta mesa, y bueno, si tenemos 3 instituciones, pueden haber 3 objetivos, y este proyecto puede llegar a tener componentes que den respuesta a cada uno de esos objetivos. Luego viene otra parte, que es la parte de cómo fue planteada la propuesta. En nuestro caso, en el trabajo práctico, sería la carpeta del proyecto que tenemos que presentar. Y bueno, acá, por ejemplo, el autor de esta propuesta fue muy sintético. Simplemente describió
que en la localización de un árbol se colocará un proyecto que tiene dos componentes, una soga y una tabla. Y eso es todo. Muy bien, entonces vamos a la tercera parte. Como cuando hablamos de proyectos urbanos, hablamos de licitaciones, de obras públicas, también hay otro actor que interviene, que es el constructor de ese proyecto, el gestor, el desarrollador o el que hace la materialización del proyecto. Y bueno, en este caso es una empresa que gana la licitación y seguramente se les ocurrirá algunas variantes como para que el proyecto sea un poco más contundente y pueda justificar su propuesta, ¿no? Bueno, en el último paso vemos lo que la gente quería realmente, ¿no? Lo que los distintos actores sociales plantean cuando se les pregunta acerca de las intervenciones urbanas, muchas veces es mucho más simple de lo que nosotros pensamos y muchas veces nosotros lo complicamos con palabras difíciles o términos muy técnicos, pero lo que la gente quiere es mucho más simple. Este esquema de la historia de un proyecto lo hemos sacado, acá tienen, si les gusta la página de internet, tiene muchos más pasos y lo que representa es cómo el mismo proyecto se puede ver de distinta manera, ¿no? Los mismos componentes, es el mismo tema, pero descrito de distintas maneras y interpretado por otras personas de otra manera. Acá le dejamos también el tema del libro que hemos utilizado para definir el apunte de esta unidad temática, de Vergara Alfonso y de las Rivas Juan Luis. Bueno, y hasta aquí llegamos. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase, que va a ser la unidad temática número 7. Y ahí ya vamos a ver, en la última etapa, cuáles son los instrumentos que nosotros necesitamos para llevar adelante la gestión de un proyecto. ¿Cuáles son los instrumentos urbanísticos que tenemos para viabilizar nuestras propuestas? Espero que les haya sido útil, tanto para la comprensión de la unidad temática como para el desarrollo del trabajo práctico. Y bueno, nos vemos en la próxima.